Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a abordar temas de interés nacional e internacional. Hoy en estudio nos acompaña Aimé Zambrano, coordinadora editorial de Utopics y coordinadora general del Monitor de Femicidios de Utopics. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Ibrahim, al espacio de Entrevistas Venevisión. Hoy vamos a conversar sobre un tema importantísimo, la violencia de género. Pero antes de analizarlo, quisiéramos saber qué es Utopics. Bueno, lo primero que hay que explicar es que Utopics es una comunidad colaborativa en la que estamos articulados investigadores, investigadoras, diseñadores, diseñadoras, ilustradores, ilustradoras, porque lo que queremos es comunicar a través de la imagen diversas problemáticas, que ocurren en el mundo, no únicamente en Venezuela. Es además una comunidad internacional, o sea, hay personas de acá de Venezuela, pero también hay personas de otros países que apoyan con diversos trabajos, ¿no? Y el proyecto del Monitor de Femicidios es, como valga la redundancia, un proyecto que entra dentro de esta plataforma colaborativa. Entonces, además el trabajo que se hace acá es de manera voluntaria, es autogestionado, es independiente y se llama Utopics porque, es la suma de dos palabras. Utopía, porque creemos en la transformación que se puede hacer del mundo, y pixel, que es la unidad mínima de la ilustración digital. ¿Con qué organismos internacionales tienen vinculación, por ejemplo, con instituciones nacionales? Bueno, somos parte, como monitor, de la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género, que es una articulación internacional de diversos observatorios y monitores de femicidios en América Latina. Igualmente tenemos articulación o tenemos presencia dentro de lo que es el mapa de feminicidios de Mundo Sur, que es una organización que hace este mapeo mensualmente de los casos que han ocurrido a nivel latinoamericano. Igualmente, hemos tenido articulación con ONU Mujeres, por ejemplo, con Abrelatam, que es una articulación de datos abiertos, y hemos tenido articulación con diversos espacios. ¿Qué debe entenderse por el término femicidio? Bueno, es interesante hablar de este término porque siempre se habla de feminicidios y femicidios y no se entiende muy bien cuál es la diferencia entre ambos términos y si hay una diferencia, Lo primero que hay que decir es que el femicidio es el asesinato de una mujer por razones de género, Es el asesinato de una mujer por su condición de mujer. Y el feminicidio, que además es un término que desarrolló una investigadora, una antropóloga mexicana llamada Marcela Lagarde, tiene que ver con cómo estos asesinatos se dan en un contexto social, político, cultural específico. Entonces, la diferencia que podríamos decir es que cuando hablamos de femicidios, hablamos del asesinato en sí, por razones de género, y cuando hablamos del feminicidio, hablamos de que hay un contexto cultural, social, que permite que este tipo de crímenes o este tipo de violencia de género ocurra. Ustedes publicaron recientemente, creo que el día de ayer, su más reciente estudio. ¿Cuáles son los datos que se pueden destacar de ese informe? Bueno, en el primer semestre del año 2024 contabilizamos, y esto también tenemos que decirlo con mucha seriedad, nosotras lo que hacemos es un subregistro. ¿Qué significa esto? Nosotras no estamos dando cifras oficiales, nosotras lo que hacemos es una recopilación de los casos que aparecen en los medios de comunicación, o podríamos decirlo así, en Internet. Y esto es un método de investigación que se llama método de investigación de fuentes abiertas, que además es utilizado en todos los países del mundo, Y en base a este método, a este subregistro, contabilizamos un total de posibles 94 femicidios consumados. Igualmente, contabilizamos 125 femicidios en grado de frustración y un total de 55 femicidios de venezolanas en el exterior. Ustedes también en este informe señalan que ocurre un femicidio cada 46 horas. ¿Se puede considerar entonces que hay un incremento de la violencia contra la mujer en Venezuela? Tendríamos que ver, como ya expliqué, lo hacemos desde el subregistro, Pueden haber más casos que los medios de comunicación no cubran. Y lo que hemos visto es que desde el año 2020, nosotros venimos haciendo este monitoreo desde el año 2019.
y en el año 2019 contabilizamos 167 casos. En el año 2020, y sabemos que en este año estaba todo el tema del confinamiento, de la cuarentena, lo que implicó un incremento de la violencia de género en todos los países del mundo. Allí vimos un incremento a 256 casos. En el año 2021 contabilizamos 239, o sea, hubo una disminución. En el año 2022, 240, o sea, una cifra muy parecida al año 2021. En el año 2023 contabilizamos 201 casos, o sea, una disminución como de un 20% aproximadamente. Y en lo que va de este año son cifras muy parecidas a las del año 2023, podríamos decirlo así, con una disminución muy pequeña. ¿En qué estados del país, digamos, registran mayores casos de violencia contra la mujer? Bueno, si lo hacemos en base a los femicidios, el estado que ha venido punteando, durante todo este levantamiento que hemos venido haciendo es el estado Miranda, que además, como vemos, es un estado donde hay una gran cantidad de población mujer y es un estado urbano. Igualmente, o sea, tenemos que decirlo, son el estado Miranda, el estado Zulia, Distrito Capital, el estado Anzoátegui. En la región andina nos llama mucho la atención que el estado Trujillo es uno de los estados que puntea, junto con Táchira, el estado Bolívar, el estado Carabobo, el estado Aragua. Como vemos, son estados donde hay una gran cantidad de población mujer. ¿En qué rango de edad ocurren principalmente este tipo de delitos, según sus registros? El rango de edad, que además se ha venido repitiendo desde 2019 para acá, es entre adolescentes y mujeres con edades comprendidas entre los 16 a los 45 años. Podríamos decir que son mujeres en edades reproductivas. Eso. Y lo que no implica que no ocurran casos en niñas, en adolescentes más pequeñas y en adultas mayores. ¿En qué posición está Venezuela en general en relación a la violencia basada en género con otros países del continente? Bueno, allí sí es importante, sería importante el tema de las cifras oficiales, desglosadas además por año, porque estas cifras se sacan con relación a la tasa de población mujer que hay por países. Entonces Venezuela en el año 2016 estaba entre los 10 primeros dentro de América Latina. El primer país o los primeros países que siempre han estado es Honduras, El Salvador, Guatemala, Bolivia, bueno, en México, que en México ocurren 11 femicidios en un día, ¿ok? Colombia también es un país que tiene tasas muy altas, pero cuando hablamos de tasas, ya el método o la manera en que se saca esta medición, podríamos decirlo así, es a través de la cantidad de población. Entonces Venezuela está, podríamos decirlo, entre los 10, 15 países en América Latina. ¿Cuál es la situación de las mujeres migrantes con la violencia basada en género? Hay casi 8 millones de venezolanos regados por todo el mundo, principalmente en la región. Sabemos que sufren de violencia de género. Bueno, mira, lo que hemos visto es un incremento en la cantidad de casos de venezolanas que han sufrido femicidios consumados en el exterior. La gran mayoría de estos casos ocurren en países como Colombia, que Colombia es el país que puntea, en el monitoreo que venimos haciendo, Perú, Ecuador, Chile, México, Estados Unidos apareció en el año 2023 y ha aparecido en este año. Utopics plantea el diseño y aplicación de un plan de emergencia feminista para abordar este tipo de situaciones. ¿En qué consiste esta propuesta? Bueno, nuestra propuesta de plan de emergencia feminista tiene que ver con la necesidad de que exista una política estructural que atraviese a todo el cuerpo del Estado venezolano. ¿Qué implica esto? Bueno, que todos los ministerios, del Poder Popular tienen que abocarse ante esto que está ocurriendo, así como se hizo durante la pandemia de la COVID-19. Por ejemplo, lo primero, bueno, tiene que haber un presupuesto fuerte para lo que es el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, para que pueda abocarse a resolver toda la problemática asociada a lo que es la violencia de género. Por ejemplo, el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información tendría que tener una campaña constante, permanente, en todos los medios y en las redes sociales, donde, bueno, se difunda las líneas a donde se pueden denunciar este tipo de violencias, donde se hablen cuáles son los diferentes tipos de violencia de género que tipifica la ley, que además, esto hay que decirlo,
La ley venezolana, que es la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, actualmente tipifica 25 tipos de violencia. Es una ley de avanzada frente a otras leyes en Latinoamérica. Entonces es importante que esto se diga y que las mujeres sepan cuáles son estos tipos de violencia para que sepan qué es lo que pueden denunciar, igualmente a dónde pueden denunciar, o sea, que son todos los órganos receptores de denuncia, que son todos los cuerpos policiales, el Ministerio de Poder Popular para la Educación Superior, tiene que tener un plan de prevención donde, bueno, se hablen a niños, niñas, adolescentes, a estudiantes universitarios sobre el tema de la violencia de género, porque hay que hablarlo, hay que plantearlo, ¿ok? Hay que hablarlo según las edades, pero esto permite que se prevenga, que haya una política de prevención y no se llegue a la forma más extrema de violencia, que es el femicidio. Brevemente, porque ya se nos agotó el tiempo, ¿cómo enfrentarse a los prejuicios y omisiones de los sistemas de representación convencionales en torno a la figura de la mujer? Bueno, lo primero tiene que ver con este tema de la violencia simbólica, ¿no? A veces los medios replican muchas veces estereotipos asociados a cuáles son los roles de las mujeres, ¿sí? Y esto es un cambio que se tiene que dar, ¿no? Un cambio dentro de lo mediático y dentro de lo que es la industria cultural. Igualmente dentro de lo que es el espacio de la familia, ¿no? Y dentro de los espacios educativos. Es importante entender que en un hogar, por ejemplo, hombres, mujeres, o sea, todas y todos, tenemos igualdad de condiciones y que el tema de las tareas del hogar, por ejemplo, es una tarea de todos y todas, y en base a esto se puede cambiar estos sistemas de representación, porque el ejemplo, para mí, es como la mejor forma de cambiar todos estos patrones destructivos que, bueno, que muchas veces llevan a lo que es la violencia de género. Gracias por habernos acompañado. Y gracias a ustedes por la invitación. Aimé Zambrano, antropóloga y coordinadora general del Monitor de Femicidios de Utopics. Al regreso del corte comercial vamos a conversar con Carlos Silva, coordinador general de FITELVEN, la Feria de Telecomunicaciones de Venezuela. Ya venimos, no se aparte de su pantalla.